Inicio diciendo que el país, Colombia, no puede acostumbrarse a que la excepcionalidad, a que la conmoción interior o la emergencia económica se convierta en la respuesta inmediata cada vez que el gobierno no logra construir un consenso. En un debate de control político en el Senado, el senador Carlos Fernando Motoa puso sobre la mesa una advertencia clara. El país atraviesa una triple crisis que el gobierno no está enfrentando con la seriedad que exige la realidad. Desde la salud, el senador señaló un sistema debilitado, con fallas en la atención, desfinanciación y abandono de las regiones más vulnerables. Advirtió que la improvisación y la falta de decisiones estructurales están poniendo en riesgo la vida de millones de ciudadanos. En materia de seguridad, fue enfático al afirmar que el aumento de la violencia y la percepción de inseguridad no pueden seguir siendo minimizados. Criticó la ausencia de una estrategia integral y sostuvo que la ciudadanía necesita acciones concretas, no discursos ni cifras maquilladas. Finalmente, alertó sobre una crisis económica que golpea con más fuerza a los hogares, a los pequeños empresarios y al empleo formal. Según el senador, sin confianza, sin reglas claras y sin rumbo económico, el país seguirá retrocediendo. Su mensaje fue contundente. Cuando salud, seguridad y economía fallan al mismo tiempo, no se trata de problemas aislados, sino de una crisis de gobierno que exige respuestas inmediatas y responsables. Los argumentos de la emergencia económica actual no corresponden a una catástrofe imprevisible, tampoco a hechos sobrevinientes, ni al colapso repentino de la economía. La razón de la emergencia económica obedece a una derrota política, a un revés que el gobierno nacional tuvo por la mala presentación y la mala argumentación en la ley de financiamiento que fue discutida por las comisiones económicas. También mencionar, senador Roldán, que el artículo 215 establece que la emergencia económica es una excepción y que no podemos permitir en esta corporación que ese llamado a la emergencia económica se convierta en un atajo para eludir la deliberación democrática. Tampoco podemos permitir que este llamado a la emergencia económica le permita al presidente legislar desplazando las competencias del Congreso. Si aceptamos esa situación y la Corte está en estudio jurídico de estos argumentos, estaríamos desconociendo la separación de poderes. Estaríamos vulnerando la independencia de la rama legislativa, pero más preocupante aún, estaríamos vaciando de contenido figuras tan importantes como el sistema de frenos y contrapesos. Por eso hemos señalado que la emergencia económica no obedece a hechos extraordinarios. Son situaciones estructurales, en la mayoría de casos, causadas por el actual gobierno. Y ahí tenemos que señalar que realicé debate de control político hace cerca de 3 años en la Comisión Primera del Senado, donde estuvo el gobierno, el ministro de Defensa, y advertíamos que existía una mala política en materia de seguridad. Advertíamos que el gobierno no contaba con una propuesta seria de lucha contra las drogas. Y también mencionábamos hace 3 años, no es una circunstancia excepcional, que el gobierno estaba promoviendo la cultura de la ilegalidad. Los ceses bilaterales prolongados, la suspensión de órdenes de captura, la sumisión, y me perdona la expresión, de la fuerza pública a los grupos criminales en muchos territorios del país, iba a derribar lo que se ha construido en décadas en materia de seguridad en el país. También mencionamos en varios debates en la Comisión Primera hace cerca de 2 años cómo el gobierno nacional, en forma premeditada, inducida, estaba generando una crisis sin precedente en el sistema de salud, desfinanciando la UPC, no cumpliendo con los presupuestos máximos, ni tampoco desarrollando los criterios de asignación de recursos que se estableció en la ley de punto final en materia de salud en el año 2019. Tanto la ministra Corcho como el ministro Jaramillo
han desconocido abiertamente la responsabilidad que tiene el Estado en materia de salud pública. También vamos a mencionar en este debate esa operación de crédito, la colocación de títulos de tesorería, que se hizo con secretismo, a las patadas, y que endeudó en forma considerable al Estado colombiano. En su intervención en el Senado, el senador Carlos Fernando Motoa fue contundente al señalar que el gobierno no ha cumplido ni con las metas de recaudo ni con los niveles de ejecución presupuestal que prometió al país. El congresista advirtió que el Ejecutivo proyectó ingresos que hoy no se están materializando, generando un hueco fiscal que afecta directamente la capacidad del Estado para responder a las necesidades más urgentes de la población. Según explicó, el problema no es solo que se recaude menos, sino que las proyecciones fueron irreales y mal calculadas, pero la crítica no se quedó ahí. Motoa también cuestionó la baja ejecución del presupuesto, afirmando que mientras el gobierno pide más recursos y ajustes fiscales, una parte significativa del dinero aprobado no se está ejecutando de manera oportuna ni eficiente. Para el senador, esta combinación, menos recaudo del prometido y baja ejecución, refleja desorden, falta de planeación y ausencia de gestión, con consecuencias directas sobre la inversión social, la infraestructura y el crecimiento económico. Su advertencia fue clara: no se puede hablar de responsabilidad fiscal cuando el gobierno falla tanto en recaudar como en ejecutar, y es el país el que termina pagando el costo de esa improvisación. También vamos a señalar que este gobierno particularmente no ha cumplido con las metas de recaudo que se han propuesto. 3 vigencias anteriores, ministro Ávila, donde no se cumplen esas metas de recaudo. Pero tampoco han ejecutado los recursos que se han asignado en el presupuesto nacional. Pero tampoco han cumplido con el desarrollo del plan de gobierno que estableció este presidente, de cumplirle a las comunidades más alejadas y más apartadas del país. No hay metas de recaudo, no hay cumplimiento en la ejecución, se presentan unos presupuestos desfinanciados. La improvisación, la falta de rigor es la costumbre y la constante en materia económica en el actual gobierno. El Estado colombiano no necesita decretos de emergencia económica, estado de excepción. Lo que requiere el Estado colombiano es un mejor gobierno, un mejor gasto público y, por supuesto, el respeto y el apego a la Carta Política del año 91. Por eso, la necesidad, la pertinencia y la vigencia del debate que hoy convocamos. Esto no es un capricho del suscrito, ni tampoco de sectores de la oposición. Esto corresponde a una función principal del Senado de la República, que es el control político. Llamar al gobierno, convocar al Poder Ejecutivo para que rinda cuentas y preguntarles por qué tomaron esa decisión del decretazo de emergencia económica en pleno receso legislativo, en vacancia judicial. ¿Qué pretendían? Que los colombianos no se enteraran cuáles eran las expectativas o la ambición del gobierno actual de tener más recursos para financiar la maquinaria y las estructuras políticas. ¿Por qué se aprovechó cuando las dos ramas del poder público no se encontraban en sesiones o en las discusiones y deliberaciones al interior de la Corte Constitucional? Nos corresponde, presidente Lidio, una mayor responsabilidad, y así lo ha dicho la jurisprudencia constitucional. Cuando el gobierno asume competencias legislativas, como en este caso, corresponde acentuar el control político. Y eso es lo que hemos realizado los citantes en la sesión que hoy convoca al gobierno nacional. También tengo que señalar que este gobierno, como en todo, ha incumplido los compromisos que establece la ley con el Congreso de la República. Secretario, presidente, senadores, el artículo 254 de la Ley Quinta obliga a la presentación inmediata del informe y argumentos por el cual se decretó la emergencia económica. He preguntado en la Secretaría del Senado y me informan, me comunican que esa
información no ha llegado a la plenaria, no ha llegado a la Secretaría General. Después de 30 días, no han cumplido con una norma de la ley quinta que establece que en forma inmediata tiene que presentar el informe a consideración del Congreso de la República, para que los senadores y el país puedan analizar, estudiar, generar los comentarios de la necesidad o no de un estado de excepción. Imagino yo, ministro Benedetti, que tampoco han comunicado, como es la obligación en la ley estatutaria de estado de excepción, de informar al secretario de Naciones Unidas y al secretario de la Organización de Estados Americanos sobre la medida de una convocatoria a un estado de excepción. ¿Por qué? Porque es de interés del continente y del mundo que en una democracia no se asuman las competencias de manera responsable que le corresponden a la rama legislativa. Ese es el panorama jurídico, argumentativo, que hemos presentado en la demanda a la Corte Constitucional. Que celebro, por supuesto, que por parte del magistrado ponente se haya solicitado medida cautelar, suspensión provisional del decretazo de emergencia económica, y que esperamos, todos los demócratas en Colombia, que prontamente resuelvan esas demandas que se han presentado en debida oportunidad. Ministro de Defensa, la crisis de seguridad no comenzó ayer, ya lo he dicho. Cambio Radical ha presentado varios debates de control político y hemos podido concluir que el gobierno abandonó la seguridad en los territorios. Hemos podido concluir que debilitó el gobierno de Gustavo Petro la capacidad disuasiva y ofensiva que tenía la fuerza pública, que tenía el Estado colombiano. Esto no fue nuevo. Esto lo advirtió Gustavo Petro en campaña, senadora Aida. Mencionaba que en su gobierno, él como candidato, iba a cumplir el acuerdo de La Habana a los excombatientes de la FARC. Mencionaba el aquel entonces candidato que iba a llegar a un acuerdo rapidísimo, pronto, con el ELN, y que en 3 meses firmaban la paz. Decía el aquel entonces candidato que también iba a desmantelar estructuras criminales como en Clas del Golfo. Nada de eso ha ocurrido, todo lo contrario. Este ha sido el cuatrenio, el gobierno, donde más se han asesinado excombatientes de la FARC. Han tenido que regresar a la clandestinidad. Este es el gobierno donde se ha aumentado el asesinato de líderes sociales. Este es el gobierno que permitió que el ELN, que tenía un escaso control territorial, hoy sea una organización de crimen binacional, con mayor presencia política, financiera, con acciones y competencia de esa organización criminal, no solamente en el territorio colombiano, sino en muchos distritos, municipios, regiones del Estado venezolano, por supuesto, promovido y apoyado esas acciones del ELN por la dictadura de Nicolás Maduro y demás integrantes de esa organización del Cartel de los Soles. Pero también este gobierno dio al traste, eliminó, lo decíamos en nuestro debate de control político, es que, ministro, esto no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana, lo habíamos advertido al anterior ministro de Defensa. No existe una política contra las drogas, no hay acciones para erradicación obligatoria de cultivos ilícitos, ni tampoco erradicación voluntaria. No hay plan de sustitución de cultivos. La seguridad humana permitió, estableció que en todo el territorio nacional estuviéramos inundados de cultivos de cocaína. Somos el primer productor del mundo. Esto no salió en la última semana, en los últimos 2 meses. Fue un deterioro progresivo, estructural, generado por el actual gobierno. Tenemos las cifras. Avancemos rápidamente para poder cumplir con el tiempo. La gráfica de erradicación es elocuente.
del año 2022 al año 2024, se destruyó, senador Sabaraín, cualquier acción del gobierno, del Estado colombiano, para frenar el aumento de cultivos ilícitos. Herencia, legado que entrega no gobiernos anteriores, el gobierno actual de Gustavo Petro. Aquí estamos nosotros acudiendo a la sensatez de la Corte Constitucional para que en forma rápida deje sin efectos ese llamado, ese decreto de emergencia económica. Sustentan también en su argumentación el gobierno que la emergencia económica se hace necesaria, ministro de Defensa, porque tienen que comprar algunos elementos tecnológicos para combatir a las organizaciones criminales que utilizan drones. Esto también lo hemos advertido, nadie nos lo dijo, nosotros mismos hicimos ese debate. Cuando mencionábamos que del año 2023, en el río Naya, entre Cauca y el Valle del Cauca, se estaba entrenando a criminales para la conducción de atentados terroristas utilizando esa tecnología de drones. No hay un solo argumento en materia de seguridad que justifique lo extraordinario, el hecho sobreviniente o acciones que el gobierno no conociera para poder enfrentar a los violentos. Este Senado de la República, y el país lo conoce, realizó varios debates, mociones de censura incluso, para demostrar que no se estaban cumpliendo con las competencias asignadas en la Constitución y en la ley para combatir el delito. De nuevo, esto no surgió de la noche a la mañana. La crisis de salud tampoco inició ayer. Fue promovida, fue inducida, fue un daño provocado, premeditado por el actual gobierno. Ahí está la desfinanciación de la OPC, ahí está el incumplimiento del acuerdo de punto final en materia de salud, ahí está el incumplimiento también de los presupuestos máximos que nunca se cancelaron, todo responsabilidad de la ADRES. Esto tampoco surgió en la última semana ni en los últimos 2 meses. Fue también una advertencia del candidato Gustavo Petro en campaña, cuando decía, senador Pérez, que el sistema de salud en Colombia era un barril sin fondo, olvidando él que no solamente en Colombia, sino en todos los sistemas de salud del mundo, el gasto no es decreciente, es de crecimiento exponencial en materia de salud, con mayor razón en un estado como el colombiano, senador Guido, donde existe la inversión de la pirámide demográfica. Cada vez hay más mayores que requieren atención médica, que requieren tecnologías, que requieren cita con especialistas, que requieren medicamentos. Y este gobierno, en el concepto anacrónico de estatizar el servicio de salud, desfinanció todo el sistema. Vulneró, desconoció el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Ahí están los llamados permanentes de la Corte Constitucional para que el gobierno cumpla con una financiación responsable del OPC. Pero eso no ocurrió hace 1 mes, 2 meses. Cerca de 1 año viene la Corte, 1 año y medio, insistiendo en esa necesidad. Están las sentencias, están los autos. No nos van a hacer conejo a este Congreso señalando que por cumplir un auto de la Corte tiene que decretar la emergencia económica. Y tengo que volver a señalarlo. El partido al que pertenezco, Cambio Radical, igual que al Centro Democrático, presentamos proyectos de ley estatutarias para poder corregir los errores del sistema de salud. Al gobierno no le interesó. EPS intervenidas donde se han convertido en foco de corrupción. Filas interminables hace algunos años, 2 años particularmente, de adultos mayores reclamando medicamentos. Hoy ni siquiera se los entregan. No hay acceso al servicio de especialistas. Destruyó
este gobierno el sistema de salud colombiano. Y por supuesto, debe existir, senador Efraín Cepeda, una responsabilidad política a quienes han causado ese desastre en materia de salud pública. Lo que se evidencia tras este debate es que los problemas del país no pueden analizarse de forma aislada. La crisis en salud, el deterioro de la seguridad y la fragilidad económica no son hechos independientes, sino síntomas de una misma falla estructural en la conducción del gobierno. Cuando el sistema de salud se queda sin recursos, la atención se deteriora y los ciudadanos terminan pagando las consecuencias. Cuando la seguridad pierde control, crece la violencia y se rompe la confianza en el Estado. Y cuando la economía no ofrece estabilidad ni empleo, el impacto recae directamente sobre los hogares y los sectores productivos. La advertencia hecha por el senador Carlos Fernando Motoa apunta precisamente a esa conexión. Un gobierno que no logra articular políticas claras ni cumplir sus compromisos termina generando un efecto dominó que afecta a todas las áreas esenciales del país. No se trata solo de diagnósticos, sino de responsabilidades. La falta de decisiones oportunas, la improvisación y la desconexión entre promesas y resultados profundizan la desconfianza ciudadana y agravan los problemas existentes. Cuando salud, seguridad y economía fallan al mismo tiempo, el país no necesita más anuncios ni discursos defensivos. Necesita dirección, coherencia y resultados, porque gobernar no es reaccionar a las crisis, es anticiparlas y resolverlas antes de que se conviertan en una carga imposible para la sociedad.